unir. En esta ocasión está con nosotros Gemma Miró. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Tiempo hacía que no estábamos, digamos, en este caso en entrevistas en 1925, por lo menos yo personalmente. Demasiado, creo yo, ¿no? Pero yo creo que nunca es tarde y creo que tenemos muchas cosas de que hablar, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, pues Gemma, en tu responsabilidad como responsable, valga la redundancia, tres temas importantísimos: cultura, enseñanza y patrimonio. Una ciudad sin una fuerte cultura y enseñanza deja de ser más ciudad, ¿no? Y en esta ocasión, esta responsabilidad que recae sobre ti, estamos hablando de temas de una manera general, del tema cultura, ¿no? Pero hay otros apartados, como puede ser el patrimonio histórico, que a veces no se menciona suficientemente, pero el municipio tiene cierta riqueza en el tema del patrimonio. ¿Qué papel juega en este caso tu responsabilidad como persona que lleva este tema? Tiene tanta importancia que además el municipio de Marbella y San Pedro de Alcántara es el municipio que tiene declarado más bienes de interés cultural de la provincia de Málaga. Y totalmente, entonces nosotros sí que es cierto que además en un principio la delegación se llamaba de Cultura y Enseñanza, y nosotros le pusimos también pues esa coletilla de patrimonio histórico, porque yo creo que hay que darle la importancia, como tú bien decías, que sin duda tiene en el municipio. Tenemos esos tres enclaves históricos, esos tres yacimientos arqueológicos que son, digamos, la joya de la corona, que son los visitables, que son las termas, la villa y la basílica, que de hecho antes pues se abrían un día de 11 a 1, y además si no eran festivos, y desde el año pasado pues intentamos hacer ese esfuerzo también económico para que pudiésemos tenerlos abiertos no solamente un día, sino los viernes, sábado, domingo, y este año también ya los días festivos, y además hemos ampliado los horarios para que se puedan visitar, con visitas de manos de arqueólogos, de especialistas, y visitas que son totalmente gratuitas. Esto ha supuesto que las visitas, el número de visitas haya aumentado considerablemente. Además, seguimos... O sea que hay un interés real, sí, ya no solo por los que vivimos en el municipio, sino también por la gente que visita. Muchos visitantes, muchos turistas. Se interesan por el patrimonio. Sí, la verdad que estamos muy contentos, el mantenimiento, la verdad que estamos muy encima también de eso. Seguimos además manteniendo de lunes a viernes también, normalmente todos aquellos colectivos, los colegios y demás asociaciones que quieran visitar los yacimientos sin ningún tipo de problema. Por tanto, ya te digo que aumentamos la oferta y aumentamos por tanto el número de visitas, que realmente es lo que queremos, ¿no? Que se conozca, que se promocione, y al final pues que todo el mundo conozca ese pasado y esa historia tan rica que tenemos en el municipio, y que también sirve por supuesto para concienciar y para que seamos respetuosos con este patrimonio y con estos yacimientos. Y digamos, el introducir este tema, que es importante, sobre todo en la clase infantil juvenil, es una norma de la delegación, el preocuparse de que los chavales conozcan profundamente nuestro pasado, ni más ni menos, a través de, como tú bien dices, estas joyas históricas. Bueno, nosotros hacemos todos los años el programa Educa, con diferentes actividades, con numerosas actividades para los diferentes centros educativos del municipio, y la verdad que hay que decir que esta actividad, la de la visita a los yacimientos arqueológicos, es de las más demandadas, junto con alguna de medio ambiente o sostenibilidad. La verdad es que los directores y los profesores de los centros pues se vuelcan bastante, y los niños disfrutan, porque además se les explica pues de una manera muy acorde para que ellos lo puedan entender. Supongo yo que llamémosle monitores, la gente que tienen que trasladarle a los chavales la historia, además de verla, serán gente cualificada, ¿no? Totalmente. Tenemos además una persona que se dedica a ello en la delegación, que lleva muchísimos años haciéndolo, lleva muchísimos años en contacto con los niños. La verdad que todos salen encantados, la verdad, y da gusto, porque al final también muchos de ellos, porque conozco a muchos de ellos ya, pues llevan los fines de semana a sus padres para que conozcan lo que ellos han conocido con el colegio, ¿no? Hablando de patrimonio, ya pasaremos a las dos restantes responsabilidades. Hay temas como pueda llamarse el museo
del grabado. Museo del Grabado contemporáneo, o como el otro bien que hay en el mismo pasillo. Los Trinitarios. Los Trinitarios. Convento de la Trinidad. ¿Qué ocurre con eso? Muchas veces son dos cosas totalmente diferentes. Diferentes, pero viene a formar parte del patrimonio, ¿no? Totalmente. Digo yo, ¿no? Y también, no sé si la parte porque afortunadamente salió para adelante el tema de Guadaiza, sí. Pero ¿qué ocurre con el de Marbella también? Hay, digamos, intención por parte de la delegación de restaurar de una puñetera vez ese tema. Bueno, me has hablado de tres cosas totalmente diferentes. Por un lado está el museo, el Convento de la Trinidad y el Trapiche del Prado. Sí es verdad que en cuanto al museo había un compromiso por parte del gobierno central de una inversión que, si no recuerdo mal, venía en estos presupuestos de 2008. Sin embargo, pues este año han decidido, pues no sé si quizás porque seamos de colores diferentes, colores políticos diferentes. Por cierto, han decidido, con relación a esa aportación, o como queramos llamarle, el Partido Popular viene a decir que se ha perdido. Cuando se pierde una cosa es porque no se ha cuidado. ¿Qué es lo que ha pasado con ese dinero que había, efectivamente, como tú bien dices, año tras año, pero no se ejecutaba, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Se ha perdido? ¿Y qué ha pasado con lo más importante? Se va a hacer la ampliación del Museo del Grabado. No es que se haya perdido, porque sí es verdad que el Partido Popular siempre habla de una subvención. No es una subvención, es una inversión, una partida específica que aparecía anualmente en los presupuestos generales que va en del función Estado, de la obra que se va a hacer. Exactamente, y además tenía un nombre y una finalidad que era la ampliación del Museo del Grabado. Tan sencillo no es cuando, como te digo, desde que ellos también estaban gobernando, desde 2008, ha estado apareciendo, 2008-2009 ha estado apareciendo esa partida en los presupuestos generales, pero no y ellos ejecutada. tampoco han podido ejecutarlo. Sí es verdad que ha habido muchos problemas porque, digamos, la obra de ampliación podríamos dividirla en dos partes. Por un lado, donde ahora mismo el edificio, donde ahora mismo se alberga el museo, que es un bien de interés cultural, y por otro lado la casa anexa, que es donde se va a realizar. Esa es propiedad del ayuntamiento, ¿no? Exactamente, es una donación que hubo en su momento y ahí es donde se iba a hacer la ampliación. Se inicia o se solicita la redacción de un proyecto, que ese proyecto tiene que ser aprobado, por ser un bien de interés cultural, tiene que ser aprobado por la Delegación Provincial de Málaga. Hay que subsanar diferentes errores o cuestiones que la delegación no ve bien. Eso conlleva una serie de años, hasta que nos encontramos con la anulación del PGOE de 2010. O sea que el tumbar el plan ha afectado también a... Por supuesto, porque ya estamos hablando de que el uso de esa vivienda es residencial. Es distinta. Es diferente, entonces ahora habría que hacer una modificación y con las normas urbanísticas nuevas y demás. Y también ese proyecto que ya había, hay que volver, ya nos reunimos también en Málaga con la delegada y con diferentes técnicos de la delegación provincial para ver qué es lo que, digamos, teníamos que mejorar o subsanar de ese proyecto que ya había hecho. El origen, digamos, o el centro básico de donde no nos poníamos de acuerdo es en conservar o no unos muros originales del patio de esa vivienda, que, como todos sabéis, después de tantos años sin ningún tipo de mantenimiento lluvia, y demás, pues bueno, se ha caído la techumbre, se han caído muchos de esos muros, yo he estado dentro y realmente hay, por desgracia, muy poco que conservar. Sí es verdad que también nosotros, además con mi compañera la delegada de Obras, con Blanca, fuimos en febrero también al Ministerio de Fomento, que es el encargado, digamos, de hacer esta inversión. Estuvimos hablando allí también con los técnicos. Febrero de este año. De este año. Intentamos sacarle ese compromiso porque aún no estaban aprobados los presupuestos generales y en definitiva ellos mismos reconocían que era un proyecto que tenía muchos problemas desde el principio y que había tenido muchos problemas. Entonces, no es que nosotros hayamos perdido nada, sino que esto demuestra que quizás muchas veces el invertir en algo o no también depende del color político que haya en una administración y haya en otra. Que no debería de ser así. No es así, pero igualmente, como te digo, durante todos esos años ha estado ese dinero y ahora cuando llegamos nosotros casualmente ya desaparece. Y repetir que nosotros no hemos perdido ninguna subvención. Es que son dos conceptos totalmente diferentes, que tú no pierdes una subvención. Tú pierdes una subvención cuando no haces los deberes, por llamarlo así. En este caso es una inversión y es un compromiso de la administración central. Eso, claro, llegar a la gente sencilla, hay que
hay que, como te voy a decir, desarrollar mucho la imaginación y tal, para que la gente lo entienda. Yo entiendo perfectamente que son muchos años que se está prometiendo, que están, digamos, publicitando diferentes proyectos, y es verdad, y muchas veces quizás pecamos de eso, y antes de crear expectativas, o de vender algo, un problema técnico, o de vender algo que sabes que a corto plazo no se va a poder realizar. Yo creo que primero, para ser consecuentes y éticos, hay que estudiar las circunstancias y después dar a conocer a la opinión pública cuál es tu intención, pero no puedes estar vendiendo un proyecto durante tantísimos años cuando sabes que detrás hay muchísimos problemas, y que nosotros hubiésemos querido que se hubiese hecho ya la ampliación, por supuesto. Pero eso no quiere decir que sigamos trabajando en el no tema. Quiere decir que eso no se va a ejecutar. Una vez resuelto todo este lío, llamémosle así, la ampliación del museo se hará. Siempre y cuando el Ministerio de Fomento apueste de nuevo por la ampliación del museo. Espero yo que sí. Después hay dos temas más que me has comentado. Sí, está el Trapiche del Prado, que el Trapiche del Prado, bueno, sabéis que, todos sabéis, y tú perfectamente mejor, que bueno, fue una donación en su momento, que la finalidad por la que se dona es para que fuese, digamos, un centro social. Unos han querido que fuese, como el Partido Popular durante muchos años, que fuese una residencia, que de hecho hubo una concesión a una empresa, que esta empresa al final se retiró porque económicamente pues no le rendía, y entonces pues quedó ahí en el total abandono. Pues como volvemos igual que a la casa que hablábamos antes, sin ningún tipo de mantenimiento, mucha techumbre se ha derrumbado, hay muchos árboles de gran porte que están destruyendo y agrietando los propios muros originales del Trapiche. Ha estado incluso sin vallado perimetral, ha estado pues sitio donde se reunían grupos, donde había huertos, donde tal. Sí, entonces aquello eran cuadras de caballo. Nosotros por primera vez este año en el presupuesto aparece una partida de 73.000 euros para el inicio de las diferentes fases que queremos realizar, que la última fase sería en el 2019 si todo va bien, y en este caso pues ya tenemos el proyecto casi terminado, que es un arquitecto y un arqueólogo que nos van a decir qué elementos hay que eliminar y cómo hay que empezar para estabilizarlo, porque tú no puedes meter allí iniciar ninguna obra si no tienes todos los elementos de seguridad suficientes para que allí no suceda nada. Entonces esa es la primera fase. Después habrá la ejecución de las obras que nos diga el arquitecto, para después pues empezar ya con las fases necesarias para recuperar el Trapiche del Prado, que yo creo que es tan necesario. Claro, como responsable político, ¿no? Pues a ti te gustaría plaf y salir para adelante, pero las cuestiones y más la cosa pública tiene su proceso, tiene su historia, y en este caso también, y los informes técnicos, etcétera, etcétera. Y en este caso también pues ponernos de acuerdo y sentarnos con la familia y consensuar, digamos, también, pues ese futuro uso de ese edificio. Lo que sí que yo creo que las dos partes, o las tres partes, que es, digamos, la ciudadanía, la administración y la familia, yo creo que todos lo que queremos es recuperar ese edificio y que no se siga, digamos, destruyendo como se está destruyendo, porque es una joya de lo que tenemos aquí en Marbella. ¿Y el Trinitario? Pues en este caso también estamos con el proyecto para la recuperación. O sea, de ahí se está trabajando. Se está trabajando en esto, y yo espero que en breve también podamos presentar el proyecto. Bien, vamos a entrar en enseñanza. Enseñanza, que una de las responsabilidades, porque enseñanza, el tema es la Junta la que tiene esa, digamos, competencia general, pero los ayuntamientos, en este caso el de Marbella, tiene la responsabilidad de poner a punto, valga la expresión, los centros escolares, para que ni más ni menos que los chavales y chavalas pues desarrollen sus estudios sin ningún tipo de problema. Supongo yo que ahora que están de vacaciones, las órdenes se habrán dado suficiente para que cuando empiecen los cursos esté todo bien, ¿no? Exactamente, la competencia principalmente la tiene la Junta de Andalucía. Sin embargo, nosotros sí que tenemos por ley pues digamos, el derecho, por llamarlo de alguna manera, o la competencia de tener ese mantenimiento de todos los colegios, no de institutos, pero sí de colegios. De los institutos no, de institutos sigue siendo la Junta de Andalucía. Entonces nosotros ya, pues ahora, como tú bien dices, con las vacaciones, además también en muchos colegios se hacen escuelas de verano, intentamos compaginar las escuelas de verano
con las diferentes obras. O sea, se aprovechan las instalaciones para que los chavales... Exactamente, además que es lo ideal, porque Muy bien. hacen falta muchas instalaciones y los colegios que están ahí. ¿Y funcionan los comedores en el verano? Los comedores son escuelas de verano que más que nada son cuestiones deportivas, culturales y demás que hacen en los diferentes colegios, y sí es verdad que tienen muchísima demanda. En algunos colegios está en julio y en casi todo está julio y agosto, porque sí es verdad que tienen, pues entran a lo mejor a las 8 de la mañana y están hasta las 3 de la tarde, que digamos el horario que tienen los padres, y ellos mientras pues están con muy poco dinero se están divirtiendo. Se aprovechan las instalaciones municipales que para eso están. Y el mantenimiento, pues como te digo, ya se ha empezado en muchos colegios. Y bueno, pues a lo largo del verano hasta septiembre pues se hará todo el tema de albañilería, de fontanería, de electricidad, de pintura, de todo lo que... Es verdad que no podemos llegar a todas las demandas de los colegios, ¿no? Pero intentamos que en esta primera fase del verano se acometan muchas de ellas, y también después se aprovecha pues Semana Santa o Semana Blanca, intentamos más o menos compaginar. Desgraciadamente hay cierta masificación, sobre todo en los institutos, ¿no? Hay cierta masificación que hay que resolverla, ¿no? Te pregunto por el tema del Instituto de San Pedro Alcántara, que tanto ha dado que hablar y que parece ser... Quiero que me cuentes si es cierto que vamos a tener el instituto en San Pedro en condiciones, pues no sé, si en un año, en 6 meses, no lo sé, ¿no? ¿Quién como tú, como responsable de enseñanza, que nos pueda explicar este tema? Bueno, primero decir que la construcción del instituto fue una de las medidas, digamos, una de las partes que iba dentro de ese pacto que hicimos, ese pacto de gobierno, era la construcción de un instituto, pero no porque OSP quisiese, sino porque es que es totalmente necesario, porque en San Pedro también hace falta, en Marbella, es cierto, pero el mayor problema lo tenemos en este caso en San Pedro, donde hay institutos como el Guadaiza, por ponerte un ejemplo, que han perdido muchísimas zonas comunes, donde han perdido pasillos, se aprovechan pasillos para hacer aulas nuevas. Entonces eso también va en detrimento de la calidad educativa, ¿no? Entonces, pues es cierto, como te digo, que entraba dentro del pacto. Es cierto que la parcela donde se iba a construir, que durante las 2 legislaturas que estuvo el Partido Popular, además me acuerdo cuando llegaban las elecciones que aparecían esas grandes pancartas donde decía suelo cedido a la Junta de Andalucía, nunca se había cedido oficialmente, nunca se había hecho como se debe de hacer, que en este caso la parcela tiene algo más de 9.000 metros. Había que segregar la parcela para darle los metros suficientes para construir este instituto de secundaria, que está en torno a 5.760 metros. Se hizo la segregación, que esto conlleva un trámite administrativo, se llevó a pleno, se aprobó en pleno y ya se le hace el ofrecimiento, como te digo, oficialmente a la Junta de Andalucía. Todo se hace, la Junta acepta la parcela, porque además es una parcela buenísima. Pero Gemma, el plan general, tumbar el plan general ha afectado también... No, en este caso no, porque tenía pues menos mal, ahí ha habido suerte, ¿no? Tenía un proyecto, o sea, tenía un proyecto diferente, y lo que hacía falta para poder, digamos, construir es un proyecto de urbanización que tenía que hacer la propia promotora, que es de aquellas parcelas, que es Osuna. Eso lleva también muchísimo tiempo, porque todo lo que conlleva urbanismo se dilata en el tiempo muchísimas veces, más de lo que querríamos, pero es verdad que está muy avanzado y que si no es ya en muy pocos meses se podrá sacar la licitación de la obra por parte de la Junta de Andalucía. En este año se hará... Para este curso académico seguro que no, esperemos que para el próximo curso. Pero las obras sí empiezan en cuanto esté aprobado el proyecto de aprobación, el proyecto de urbanización, perdón, pues ya la Junta lo saca a licitación y ya es el tiempo pues que conlleva ese contrato, ¿no? Muy bien, vamos a entrar seguimos en enseñanza. Bueno, enseñanza creo que está, si no todo, casi todo explicado, ¿no? Pero vamos a entrar en el tema cultura, ¿eh? Y voy a comenzar con la cuestión UNED, la UNED, ¿eh? Algo que son muchísimas las personas que no han tenido la suerte en su juventud de hacer estudios mayores, y sin embargo con la UNED se han hecho abogados, se han hecho, han hecho carrera universitaria. En Marbella, como saben, hubo un problema de que lo perdíamos, y eso afectaba, corrígeme si no es así, a 500 personas Marbella-San Pedro, o quizás más. De tutoría, sí, después de exámenes a muchas más. Muchas más, ya. ¿Cómo va ese tema? Aunque se dice que ya está solucionado, pero ¿podemos respirar tranquilos con ese tema? Sí, podemos respirar tranquilos, son 2 años, yo creo que desde
la primera semana que yo llevaba en la delegación ya apareció este problema, pero es un problema que no está en base a la gestión, en este caso del ayuntamiento o de la delegación, sino que existía una ley de 2013 que decía que no era competencia de la administración local pagar estas tutorías. Pues eso nos ha llevado muchísimo tiempo, donde además queríamos que se mantuviese, y esto significaba que el interventor pusiese reparo, el reparo tenía que ir a pleno, y un reparo, hay que decirlo, que no es cualquier cosa. Eso va al Tribunal de Cuentas, y donde el alcalde, en este caso, y los concejales del equipo de gobierno tendrían que responder con su propio patrimonio, incluso con la inhabilitación. O sea, que si es algo... se infringe la ley, si hubiera... Eso va al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas luego es el que valora si realmente es algo ilegal o no, ¿no? Sí. Pero entendíamos que estamos hablando de educación, que estamos hablando de formación, y que no podíamos perder algo que ya estaba tan asentado en Marbella, ¿no? Y como tú bien decías, que tanta salida profesional y educativa le da a muchas personas que no se pueden desplazar por una u otra cuestión hasta Málaga. Entonces, nuestro compromiso fue desde el minuto 1 que se iba a mantener la UNED, incluso que íbamos a luchar porque esa UNED se asentara más firmemente, incluso ampliando los grados si podíamos. Pero eso era algo que venía posterior, porque lo primero que queríamos era solucionar la situación. Tengo que repetir que en Mija y en Ronda desapareció y Marbella siguió. En Ronda. Sí, con las mismas circunstancias que nosotros, ellos decidieron pues no luchar por eso y desapareció. Nosotros seguimos ahí contra viento y marea. Y se mantiene. Y se mantiene, pero es que además no se mantiene solamente con los grados de turismo y de derecho a acceso a la universidad para 25 años que teníamos hasta ahora, sino que además lo hemos ampliado con administración y gestión de empresas, lo hemos ampliado con psicología, que era un grado que era muy demandado en Marbella y en San Pedro, y criminología. Y además de acceso a mayores de 25 años y de 45, y también asentar el idioma del ruso, que es la única manera de que puedan recibir, digamos, ese certificado. O sea, la opción oficial. Cultural ha crecido, ha aumentado. Se ha duplicado. Eso significa también un esfuerzo económico bastante fuerte, porque estamos hablando de que se duplica, casi se triplica la cantidad económica que ahora tiene que invertir el ayuntamiento para que se mantenga las tutorías de la UNED en Marbella. Y además nosotros hemos intentado también, como digamos el fin, la finalidad es acercar la educación. Ni más ni menos. Yo creo que apostamos por eso, evidentemente, haciendo números y viendo por la cantidad de personas que se desplazan también desde Marbella, de Nueva Andalucía a Marbella, con los datos que el propio Centro Asociado de Málaga pues me hizo llegar, pues entendíamos que también, por lo menos, el acceso a la universidad debería de contar con tutorías también en San Pedro, porque hablábamos de un número importante. Sí es verdad que en un principio me dieron el visto bueno, finalmente no se ha podido lograr, pero yo voy a seguir luchando para que el año que viene lo tengamos en San Pedro. Porque las relaciones con la UMA son buenas, dado que hay actividades conjuntas que se están celebrando en el municipio relacionadas con la UMA, ¿no? Es que son dos cosas diferentes. Sí, por un lado está el centro asociado y por otro lado está la fundación de la universidad, que es con la que hacemos los cursos de verano que han terminado este viernes pasado. Hay una buena relación. Sí, muy buena relación. ¿No? Sí. Me gustaría hablar, si te parece, con el tema conservatorio de música, tanto en Marbella como en San Pedro. Desgraciadamente no sé si está corregido ya el tema, si está corregido estupendo, ¿no? Pero hay jóvenes y no jóvenes, ¿no?, que están desarrollando unos conocimientos de música y llega a determinado grado y se acabó, se tiene que ir a Málaga. ¿Todavía perdura ese tema? Sí, además yo he ido, yo no sé ya cuántas veces hemos ido a Málaga con el director también del conservatorio, porque era una demanda, y es una demanda que existe por algunos padres de niños que quieren seguir formándose. Sí es verdad que nosotros, por un lado, Málaga no está muy a favor porque la demanda no es la suficiente, pero por otro lado nosotros tampoco tenemos el profesorado ni digamos las instalaciones acordes para poner profesional. Claro, entonces son varias cuestiones. Tiene que haber un profesorado adecuado y ampliarlo. Como tú sabes, ahora mismo no se pueden hacer contrataciones por esos recortes que tenemos. Y por otro lado, pues tendríamos que hacer un edificio nuevo acorde a
dar el profesional, el grado profesional. Sería, entiendo yo, muy interesante. En Marbella San Pedro hay mucha gente que... Pero yo creo que ahora mismo estamos haciendo un buen trabajo en el conservatorio, se están además añadiendo nuevos instrumentos como violín, viola, trompeta, se ha añadido también un instrumento, una asignatura que se llama banda con la todo intención... emana de la delegación, ¿no? Sí, con la intención de que los niños puedan, de la asignatura banda, puedan luego también incluso formar parte de la banda municipal de música. Hemos llevado clarinete a San Pedro que no existía, hemos llevado canto a San Pedro que no existía. Es decir, que estamos intentando pues hacer lo máximo posible y también desde luego pues ajustarnos a ley, porque sí es verdad que había un decreto que se hizo en su momento para que Marbella contara con ese conservatorio, como venimos denominando, pero que había, cuando en Marbella hubo, como sabéis, ese traslado, que al final estamos en el Parque de la Constitución, y cuando tú haces un traslado, porque es un centro educativo, es un centro donde al final los niños tienen está homologado, pues hay que comunicárselo a Málaga tienen que venir los inspectores, dar el visto bueno. Venga, vámonos para allá y punto. Eso no se había hecho, por tanto estábamos ahí un poco en el limbo. Se ha trabajado muchísimo para que podamos, digamos, estar en Séneca, poder estar homologados y de que los niños tengan esa garantía que hasta hace unos años pues quizás no la habían tenido, ¿no? Sí es verdad que los profesores, yo tengo que decir que hacen un trabajo increíble. Salvan los errores que puedan salir. Sí, ¿no? porque son más errores administrativos. Yo quiero que quede claro que la labor que hacen tanto el director, jefas de estudio como los profesores y profesoras es increíble. Ellos son los que, y me permite la expresión, enganchan a los niños tanto a música como a danza, y yo creo que a ellos lo único que hay que agradecerles es, como te digo, la labor a diario y la exquisitez con la que trabajan con estos niños que son pequeños. Además se ve, Gemma, cuando termina el fin de estudio, dedican para en el teatro, en Guadalajara, cuando desarrollan ahí su fin de curso. Los fines de curso, que bueno, son algo extraordinario. Y se ve además, yo creo que ahí se ve el potencial que tenemos, ¿no? Es una muestra del trabajo que se hace. El futuro que tenemos tanto en Marbella como en San Pedro, de verdad que hacen espectáculos totalmente profesionales, y ves a niños y a niñas tan pequeños con esa capacidad artística. Por eso te decía, y es increíble. de aumentar la tesis del tema del conservatorio, de que lo bueno sería, porque hay, digamos, de alguna manera títulos o algo oficial cuando termina en Marbella. No, porque bueno, ellos tienen que después seguir estudiando, ellos tienen el grado medio y profesional, aquí tenemos el elemental. Bueno, vamos con otro tema, la Feria del Libro. Feria del Libro que se ha desarrollado en San Pedro de Alcántara y ahora la tendremos en Marbella. ¿Qué ha cambiado la Feria del Libro porque son años las que se vienen montando? ¿Qué tipo de atracción hay para la ciudadanía, hombres y mujeres, el tema de la Feria del Libro? ¿Qué se busca? En principio la Feria del Libro sigue manteniendo su formato desde hace ya muchísimos años. Como tú dices, hemos terminado el pasado domingo, 16 de julio, en San Pedro, donde teníamos una ubicación nueva por las obras de la calle Marqués del Duero, estaba en un lateral de la iglesia. Sí es verdad que aunque me tengo que sentar todavía con los libreros, con esos 3 libreros que apuestan, son poquitos, pero que siguen apostando por San Pedro. Bueno. Yo siempre que he pasado por allí, sí es verdad que había mucha gente parada en los stands y eso. Yo después, como te digo, pues tendremos que ver los resultados. Y en Marbella, pues bueno, volvemos a la Alameda con 18 stands, con 18 librerías que vienen de Madrid, que vienen de Córdoba, de Granada, de Marbella, por supuesto, de Málaga, y empezamos el próximo viernes, día 21 de julio, hasta el 20 de agosto. Estamos hablando de un mes en la Feria del Libro de toda España, que es más amplia en cuanto al tiempo. Porque digo yo, Gemma, que el tema de la Feria del Libro es un incentivo para leer. Es el fomento de la lectura al final, el objetivo. objetivo. Fomentar el tema de la lectura, porque todo no se basa en televisión, en radio y tal. Hay que leer es muy importante. Es muy importante, y además hay que darle también la importancia a esas personas que se dedican al mundo literario, a las personas que no solamente que escriben el libro, sino al final también, pues cuando llegan a nuestras librerías, ¿verdad? Que tenemos suerte, la suerte de contar con muchas de ellas, y que también pues hay que apostar por ellas y ayudarles también en su negocio, ¿no? Que también ellos contribuyen a diario
para fomentar la cultura. Además, este año hay una cantidad increíble de actividades promovidas por los propios libreros. Todo se va a desarrollar en la Alameda. Se va a desarrollar en la Alameda, en el Cortijo. El Hospitalillo. Este año son todas las presentaciones en el Cortijo de Miraflores. Son todas. Muy bien. Otro de los temas porque me viene a la memoria, cuando hablábamos del tema de la música, en Marbella y San Pedro hay muchos músicos locales que adecentan, digamos, la ciudad, a través de, se colocan, que tuvieron sus problemas. En eso la delegación ha actuado y arropa a estos profesionales, porque son profesionales, se han acercado a la delegación, se les ha solucionado el problema. ¿Eso cómo está? Bueno, en principio, desde la delegación lo que intentamos siempre que hay algún ciclo o que hay alguna actividad es contar con artistas locales, ¿no? Por ejemplo, nosotros es ya la tercera edición que hay de la calle flamenca, donde tanto los cantadores como las bailadores son de Marbella y de San Pedro, donde ahora hemos recuperado los conciertos de la muralla aquí en Marbella. Exacto, que hacía ya unos años que no se hacían, y me parecía increíble porque es un espacio, desde luego, que en la noche es mejorable, el clima, sí. Con esa muralla de telón de fondo, lo hemos recuperado, y la intención es que se sigan haciendo todos los veranos. Ahí hemos contado también, todos los conciertos han sido de artistas o de corales locales, y desde luego nosotros, en el caso de San Pedro, y la respuesta de la gente extraordinaria. Extraordinaria. Nosotros en San Pedro, en este caso, OSP siempre dijo que iba a favorecer, digamos, o a intentar luchar por lo local, y en este caso, pues todos aquellos comercios que están pidiendo al teniente alcalde, a Rafael Piña, esos permisos para poder hacer música en directo, música en vivo en los diferentes espacios, se le está concediendo dentro de un margen horario, porque no se puede molestar, pero se están concediendo a todos. Conmigo de que es un aliciente importante, bonito para San Pedro, para Marbella, un aliciente. Muchos músicos, además de Marbella, me dicen que hay que ver en San Pedro la vida que le estamos dando a los músicos, porque sí. Yo creo que al final ayuda. Tiene muchos objetivos. Por un lado, estás ayudando al comercio local, por otro lado le estás dando vida y le estás dando actividad a tu pueblo, por otro lado le estás dando también salida a esos artistas locales que tienen que darse a conocer y también se ganan su dinerillo, porque Exacto. Muchos de ellos se dedican exclusivamente a eso, y en definitiva también lo hace un pueblo mucho más atractivo, ahora por ejemplo en verano, para que todo el que venga pues disfrute de esas terrazas, además, de, como te digo, de esas noches, estas temperaturas tan increíbles. Extraordinario. Vamos a hablar de temas de cultura en general, ¿no? El tema del teatro, exposiciones, etcétera, etcétera. Empezamos con el tema del teatro, tanto Marbella como San Pedro, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el bagaje? ¿Cuál es ahora mismo la situación? ¿Satisfecha? ¿Cuánto se van desarrollando los temas? Y sobre todo, ¿asiste la gente al teatro? Sí, yo con teatro, con artes escénicas, la verdad que muy contenta, porque además vienen aquí compañías a nivel nacional de lo mejor. Traemos además la intención también es que el teatro de Marbella no baje ese nivel que ya ha alcanzado, ¿no? Que yo creo que junto al de Málaga no hay otro en la provincia. Sí, bueno, también está ahora, digamos, el de Estepona, porque bueno, es una empresa privada la que lo está gestionando, y estamos hablando de dos gestiones totalmente diferentes. Nosotros lo hacemos de gestión totalmente pública, desde la delegación, y aún así traemos lo mejorcito a nivel nacional. Yo creo que todo el mundo puede disfrutar del teatro, de obras mejores o peores, pero para mí son todas buenas, porque yo ya te digo que todo lo que viene aquí está estudiado y está además visto que en otros sitios pues ha tenido buena respuesta, y también estamos trabajando mucho con el público infantil, ¿no? Para nosotros, o para mí en este caso, es muy importante educar desde pequeños, porque al final son el futuro, como hablábamos antes. Son raros las semanas que no mandáis la nota diciendo en el teatro municipal, obra de teatro donde van. Además lo intentamos hacer, el teatro infantil, Pepe, lo intentamos hacer o bien gratuito o bien muy económico, de a lo mejor 3 euros, 5 euros, para que porque bueno, al niño tiene que llevarlo su padre o su madre, o los dos, para intentar pues crear, digamos, esas ganas de ir al teatro, y que después al bolsillo pues tampoco repercuta tanto. Pero de ir al teatro y hacer teatro, la antigua Universidad Popular sigue funcionando. Muchísimo.
ahí tiene opción la gente joven y no joven, ¿no? De, por ejemplo, hacer teatro, aprender la guitarra, enseñarse a coser, etcétera, de etcétera. todo. Sigue desarrollándose. Totalmente. Las respuestas son Totalmente. bastante Además, buenas. todos los años lo que hacemos es vamos viendo, digamos, la demanda y vamos introduciendo cursos nuevos. Sí es verdad que no entran todos los solicitantes, pero intentamos que puedan entrar. Además, también hemos cambiado. O sea, que hay más solicitudes que plazas. Sí. Hemos intentado también cambiar la normativa en cuanto a las tasas y demás, pues porque a lo mejor de batería, por ponerte un ejemplo, pues había una persona que no podía entrar el primer trimestre y el segundo, pues ahora ya no le hacemos que pague el curso completo, sino que pague aquellas clases que va a dar. Intentamos que si alguien se va a preparar se va a sacar graduado, se va a preparar para secundaria, para la universidad, si va solamente a una asignatura, que pague solo esa asignatura y que no pague el curso completo como hacía antes. Hemos aumentado también, eso lo hace mucho más atractivo, hemos aumentado también pues el tema de subvenciones para violencia de género, para personas que están en paro, para personas con cierta discapacidad. Eminentemente sociales también. Exactamente, ¿no? Lo hemos aumentado y eso hace que todavía que tenga más demanda, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. Y ahí, Gemma, no hay edad, ¿no? Ahí no hay edad. Bueno, hay edad en cuanto es de 18, ¿no? Digo yo, desde 18 hacia adelante. O de 16, es que depende De del curso. 16, Depende del curso. También hay Depende. pintura infantil, que pueden entrar los niños ya más pequeños, de 12, 13, 14 años. Todo depende también del taller o del curso que sea. Y el de teatro, por ejemplo, es uno de los más demandados. Además, es otro, como hablábamos del conservatorio, que hace unos finales de curso increíbles, que lo hemos tenido en el Trapiche y también lo hemos tenido aquí en el teatro, y que además es un Jesús Ortiz, que es su profesor, pues muy dinámico, y durante todo el curso pues están haciendo diferentes obras y durante todo el curso pues están exponiendo sus obras de teatro. Hay una actividad que lo lleva un buen amigo, creo que se llama Caracuel, el tema del cine. El cine, Juan Caracuel. Sí, Caracuel, que es un hombre que le ha dado una categoría, el cine tiene su categoría, ¿de acuerdo? Pero el interés de este hombre sigue, ¿no? Sigue. Sí, por supuesto. Para llevar, digamos, los filmes y saber elegir para lo que a la gente le gusta, etcétera, etcétera, es extraordinario y no se valora suficientemente, pero hace una labor, lo digo porque lo conozco de hace mucho tiempo, ¿no? Y sigue manteniendo el tema del cine como algo de categoría dentro Totalmente. de la actividad de la, ¿no te parece? Totalmente. Además, sí que hay demanda, cada vez, Sí, sí, y cada sí, mes sí. hay más demanda. Además, nosotros en el 2000, finales de 2015 o así, compramos esos proyectores digitales ya que eran necesarios, entonces también hemos aumentado la calidad de las proyecciones, y desde luego que el trabajo que hace Juan es impecable, Porque y no se le puede decir nada al contrario. Marbella se hace en Río Verde, en el Instituto Río Verde. ¿Y en San Pedro? En el Centro Cultural, que hay una sala de cine allí, son 50 butacas, pero la verdad que es increíble, y además pues unos precios muy económicos, que sabes que las películas son 3 euros, pero si se sacas el bono son 12 euros, 10 euros, dependiendo del número de películas. Ahora tenemos la muestra de cine español también, que la tenemos hasta el próximo 25 de julio, lo hemos tenido todo el mes de julio, tanto en San Pedro como en Marbella, con 7 películas españolas, y la verdad que está teniendo también mucho éxito, y bueno, pues nosotros vamos a seguir apostando por el cine, está clarísimo. Muy bien, hombre, el cine es atrayente y además es un tema eminentemente cultural, porque el cine, sabiendo, bueno, en la elección también va en función de llevar lo mejor o lo peor a la audiencia, ¿no? Al que va a ver el cine, ¿no? Pero en general la elección de películas también es muy importante. Y en este caso, Juan se llama, ¿no? Juan Caracuel, sí. Tiene un gran acierto. Nosotros en este caso, como el del cine, apostamos tanto por este cine que tiene, digamos, una demanda de público más especial o más selectivo, digamos, aunque es verdad que cada vez, como te digo, hay mucha más demanda, pero también este año tengo que hablarte del cine bajo las estrellas que hacemos, en las playas, que ya es para un público más familiar. Eso ha tenido un acierto un éxito enorme, porque claro, irte a la orilla de la playa, tanto en Marbella como en San Pedro, ¿no? En Las Chapas también, desde el año pasado. En Las Chapas también, ¿no? Bueno, y ver el cine, como bien lo dice, bajo las estrellas, ¿no?
ver el cine, bueno, es algo alentador. Con tu toalla, con tus amigos, con tu familia, con tu tumbona, te puedes llevar tu comida, puedes pasar ahí un rato increíble. Además se busca ¿Vale siempre... dinero? ¿Vale dinero? No, totalmente gratuito. Gratis, ¿no? Además empezamos el primer año, que por falta de tiempo, como saben, entramos a mediados de junio, y yo era una propuesta que siempre había querido realizar, y por falta de tiempo hicimos 4 películas, y lo hicimos en San Pedro y en Marbella. Ya el año pasado, 2016, hicimos 10 películas, ya hicimos Marbella, San Pedro y Las Chapas, y este año ya son 14 películas, que también volvemos a repetir, San Pedro y Marbella. Todo el mes de agosto también, ¿no? Julio y agosto. Empezamos el 7 de julio en San Pedro y terminamos en Marbella el 19 de agosto. ¿Qué otra actividad dentro del mundo cultural? Hemos hablado del teatro, temas de exposiciones. ¿Cómo se desarrolla ese tema? Por ejemplo, un colectivo o una persona, un artista, ¿no?, que quiera exponer, ¿son complicados los requisitos? ¿Hay posibilidades? ¿Eso cómo va? Porque la gente quiere saber ese tema. Mira, en cuanto a las exposiciones tenemos que decir que hay una demanda increíble, que lo que he intentado es buscar espacios, que teníamos espacios culturales, pero que quizás les faltaba actividad, ¿no? Yo me gusta que los espacios sean dinámicos y que, pues bueno, que se entre a los espacios y que no se vea muchas veces como un freno, sino que entre y puedas disfrutar de una u otra actividad. Por ejemplo, un espacio que me parecía increíble, que está ubicado en el casco antiguo de Marbella y que no se le estaba sacando el rendimiento que tiene ese edificio, el Hospitalillo. El Hospitalillo ahora mismo se puede exponer ahora mismo en solamente el patio, ¿no? En el patio, pero estamos ya trabajando muy para bueno. Que también en la primera planta. De hecho, ahora hemos tenido una hasta hace unos días de Ángel Taborda, que como sabe un arquitecto que vivió muchos años aquí y demás, y ya ha sido la primera vez que se ha puesto también en la planta baja del patio. Aprovechar las instalaciones. Totalmente. ¿No? El trapiche de Guadaiza. Un espacio donde cuando entrabas allí las paredes eran blancas, no tenían vida, y entonces allí también pues esto hay que hacerlo para exposiciones, y allí normalmente exponen los alumnos de fotografía, de pintura, pero también está abierta a cualquier otra persona. Hemos tenido allí, por ejemplo, de poemas dibujados por segundo año también, de Rafael García Conde, o cualquier otra persona que quiera exponer. Siempre tenemos el Centro Cultural de San Pedro, tenemos el Cortijo Miraflores, estamos también utilizando mucho ahora algunas salas del propio museo para darle también vida, y en definitiva tenemos que aumentar y hemos tenido que aumentar los sitios, porque hay muchísima demanda, y no solamente de artistas locales, sino también, por suerte, de muchos otros artistas que vienen de fuera. También esa colaboración que tenemos con la térmica. Ahora tenemos una exposición que yo invito a todo el mundo a que vaya, porque ha sido una apuesta y porque estamos saliendo en todos los periódicos internacionales que tratan de cultura. Yo creo que eso sitúa a Marbella, en este caso, porque está en Marbella, está dividida entre el museo y el Cortijo Miraflores, sitúa a Marbella también en el mundo cultural, no solamente turístico en cuanto a sol y playa, sino también cultural. Es de Miguel Herrero y se llama Susurro Hispánico, y es uno de los mejores artistas de mediados del siglo XX. ¿Y está en el Museo del Grabado? Está en el Museo del Grabado, hay una parte que es su primera etapa, y después todo el resto de la obra la tenemos en el Cortijo de Miraflores hasta el próximo 22 de septiembre. Es totalmente gratuita, ya te digo, es uno de los máximos exponentes a nivel nacional y también internacional, también de la pintura y del grabado mediados del siglo XX. Que ya no solo al que le guste la pintura, sino a cualquier persona viendo este trabajo, bueno, llega la satisfacción, ni más ni menos. Antes de terminar, porque se nos va el tiempo, ¿cuándo tendremos en Marbella un museo? Esa es una de las metas, sinceramente. Siempre se ha hablado, o había muchas personas que entendían que lo que hablábamos antes de los trinitarios, el convento de la Trinidad, tenía que ser ese museo de la ciudad. Pero bueno, hay que buscar, yo creo que un sitio todavía... Es verdad que está muy bien ubicado, que es un espacio que ya cuenta con su historia, con su pasado, y que tiene un significado, pero quizás para poder hablar de la ciudad necesitábamos un espacio mucho más grande y mucho más amplio. Yo no estoy hablando de Museo del Grabado, no. Estoy hablando... Museo de la ciudad, museo de la historia de la ciudad. Porque vas a cualquier ciudad, inclusive más pequeña que nosotros, y tienen un museo que a veces te da envidia. En Marbella también tenemos un problema, que es el mismo problema que tenemos para buscar, por ejemplo, parcelas de uso educativo. Pues tenemos el mismo problema para buscar parcelas de suelo o de uso cultural, porque durante muchos años ha pasado lo que ha pasado. Entonces, ahora...
sitio, que Pero para hacer con un el museo plan. tiene que ser un sitio que esté céntrico, que sea accesible, que donde se pueda Pero hacer. Gemma, con el plan general, que supongo yo que se va a redactar. Todo eso se va a tener en cuenta. ¿eh? Todo eso se va a tener en Y cuenta. por último, la Escuela Oficial de Idiomas. También necesita el municipio, Que ¿no te también parece? la tenemos en un edificio totalmente obsoleto, como pasaba, por ejemplo, con la escuela de adultos en San Pedro, y hemos hecho ese centro cultural Rosa Verde, que es accesible, que es moderno, que tenemos allí la escuela oficial de idiomas, que tenemos la escuela de adultos, que tenemos diferentes. Pero en Marbella. Pero en Marbella sí es verdad que estamos ya trabajando y que ya, además, también con la directora se lo hemos hecho saber, que estamos buscando diferentes locales para cambiar de ubicación la escuela de idiomas, porque es que urge muchísimo por el tema de lo principal, que está muy antiguo, pero también que no es accesible. No es accesible. Para ninguna persona que tenga silla de ruedas o movilidad reducida. Yo creo que en el año en el que estamos, que tengamos en una ciudad o en un municipio como este, una escuela de idioma como ese, pero sí es verdad que también tengo que decir que son metas y objetivos que los que estamos trabajando, pero también hay que decir, si puede decirse a nuestro favor, es que llevamos 2 años solos y que en 2 años, desgraciadamente, ojalá, como hablábamos al principio, son muchos la burocracia que hay, muchos los informes que hay que hacer y muchas las cuestiones urbanísticas en este caso para buscar una parcela o para buscar un local, ¿no? Esperemos que esos dos temas pendientes, que son importantes, lo puedas conseguir. Espero. Gemma, como siempre, gracias y desearte suerte. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes también las gracias por seguirnos, buenas tardes y hasta la próxima. Una hora. Ahora hemos estado.